Buenas noches, ¿cómo están? Les habla Marcela Porras de Costa Rica. Hoy vamos a estar hablando sobre la endoscopía de imagen avanzada en el diagnóstico de la displasia del cáncer gástrico temprano, basándonos en la presentación de un caso. Este paciente que vamos a discutir el día de hoy es un masculino de 68 años que no tiene antecedente en su familia de cáncer gástrico y que en el 2015 fue tratado por una displasia de alto grado en el antro, en la cara anterior del antro. Se le hizo una resección completa por ISD y los márgenes fueron reportados como libres. Ahora el paciente viene para una endoscopía de seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Las alteraciones premalignas, ¿verdad? De esto, en lesiones premalignas, sabemos que la infección por Helicobacter es la inicial, la gastritis crónica trófica, la metaplasia intestinal y la neoplasia intraepitelial de alto y bajo grado, que es lo principal que vamos a buscar. Hay otras más raras como la enfermedad de Menetier, los adenomas gástricos y las poliposis adenomatosas familiares que no vamos a discutir en este momento. Lo primero es saber si hay helicobacter o no, y siempre tenemos que tener presente que hay que diagnosticarlo y eliminarlo si es el caso de que esté presente. Lo segundo que hablamos es la atrofia, y los patrones de atrofia gástrica han sido clasificados según su riesgo. Aquí estamos viendo imágenes del el patrón de atrofia punteado, el patrón de atrofia que es agrietado y el patrón de atrofia moteado, que son los diferentes que podemos ver en nuestros pacientes, y esto va a ser importante diagnosticarlo para ver el riesgo de cáncer gástrico. La segunda cosa, o tercera cosa, perdón, es la metaplasia intestinal, que podemos determinar si es incompleta o completa. Pero sobre todo, lo importante es verla para detectarla y seguir al paciente. Aquí estamos viendo lo que es la metaplasia intestinal incompleta, que se ve como un patrón velloso y que a la hora de ver la histología, esto es lo que estamos viendo aquí en la endoscopía, se refleja. La metaplasia intestinal es sumamente importante determinarla y dentro de ella buscar, porque dependiendo de la cantidad de células caliciformes que encontremos, se va a ver diferente. Aquí, por ejemplo, en la metaplasia intestinal completa, como acabamos de ver, las células caliciformes están en mayor grado y se ve este borde, que es la cresta, que depende del tipo de técnica de cromoendoscopía que utilicemos, se habla de la cresta azul o la cresta blanca, que son lesiones que ya nos hablan de metaplasia intestinal completa. Sabemos que la certeza diagnóstica difiere con luz blanca que con las técnicas de cromoendoscopía, y aquí podemos ver cómo puede variar desde 78%, 71% y máximo 86% con luz blanca hasta un 90, 94% con las técnicas de cromoendoscopía. En esta imagen empezamos a ver otra cosa diferente, que es lo que vamos a querer buscar una vez que determinamos que el paciente tiene metaplasia intestinal, que son unos cambios vasculares, unas zonas más rojas con más vascularidad dentro de la metaplasia. Cuando aplicamos una técnica de cromoendoscopía diferente, aquí es un FAIS, podemos ver todavía más estos vasos que se ven dentro de la estructura que no veíamos antes cuando veíamos solo metaplasia intestinal. Aquí todavía más marcado. ¿Y qué son estos vasos? Son precisamente cuando la línea basal se engruesa por la presencia de displasia, que los vasos se desplazan. Y esto es un marcador de la presencia de displasia. Entonces, volvemos a nuestra lesión que teníamos antes de metaplasia intestinal, y estas zonas vistas sin la magnificación podemos empezarlas a ver como áreas más rojizas dentro de la metaplasia intestinal y ahí determinar a dónde encontramos la displasia de bajo grado. Igual con, por ejemplo, aquí con BLI, que podemos ver también cómo se marca diferente estas zonas, cambian de color por los vasos presentes. En esta podemos ver en el margen de la lesión las áreas de metaplasia intestinal y cómo en el centro podemos tener áreas donde se ve también solo metaplasia y áreas donde se empiezan a marcar los vasos, que es donde vamos a ir a tomar la biopsia dirigida para diagnosticar la displasia. Esta es la segunda endoscopía de nuestro paciente y aquí vamos a ver que sigue el patrón de metaplasia intestinal, esto es con luz blanca, y cuando empezamos a acercarnos y a ver con BLI, vemos la metaplasia intestinal completa que tiene este paciente. Esto es un patrón que es difuso, tiene muchas áreas de esto en el estómago. Y acercándonos vemos los diferentes patrones de metaplasia intestinal completa e incompleta,
y podemos empezar a buscar estas zonas de las que hablábamos antes, donde hay una vascularidad dentro de las estructuras de la metaplasia, que es donde dirigimos nuestras biopsias para buscar displasia, igual que en esta otra fotografía. Y efectivamente la biopsia habla de nuevo de gastritis crónica con metaplasia intestinal y zonas de displasia de bajo grado, que aquí vemos las glándulas donde se juntan y hacen otra vez que los vasos se desplacen hacia la parte superior, que es lo que vemos en la imagen endoscópica. Obviamente, por los efectos de la pandemia, el paciente se perdió un poco después de esto y volvió a su control hasta el 2020, que estamos viendo de nuevo acá el video de esta ocasión. Estas son las áreas de metaplasia intestinal que ya hemos visto en otras ocasiones. Aquí estamos viéndolas con LSI y en el video vemos cómo son áreas extensas, difusas en varias partes del estómago. Empezamos a hacer después ya el análisis con las técnicas de cromoendoscopía y vamos cambiando hacia BLI para ver las zonas irregulares, las zonas que nos llaman la atención y las zonas donde hay metaplasia, buscando precisamente lo que hemos hablado anteriormente de los cambios en la vascularidad y en la coloración, para buscar estas lesiones donde encontremos la displasia, como en este caso. Aquí vemos toda la estructura alterada y volvemos a ver vasos que se hacen visibles, que son diferentes, que no son los vasos regulares que vemos normalmente en la mucosa gástrica, donde vamos a ir a tomar biopsias para descartar displasia o neoplasia. Igualmente en esta fotografía. Hice esta segunda vez. De nuevo, el paciente tenía gastritis crónica con metaplasia intestinal y displasia de bajo grado multifocal. Se le plantea hacer resección y estudios, pero el paciente, bueno, se le explica que son varias lesiones, que hay que quitarlas y decide controlar. Esta es la última endoscopía que tenemos de este paciente, que volvemos a chequear las zonas de metaplasia, igual aquí con LSI, y en muchas zonas en este momento tenía además áreas inflamatorias. Dentro de la misma metaplasia, zonas rojizas, pero que a la hora de usar BLI vemos que es más de tipo inflamatorio. Hay erosiones, está la metaplasia, vemos las grietas de la atrofia, el tipo de atrofia agrietada que tiene este paciente, y lesiones metaplásicas, inflamación. Y vamos a empezar a acercarnos. Ven aquí, por ejemplo, estas erosiones, prácticamente una úlcera pequeña ahí en esta zona de la cisura. Seguimos nuestro estudio y de pronto encontramos esta zona diferente, que es una zona que llama la atención. Entonces ya nos acercamos, empezamos a tratar de limpiarla, la vemos de cerca. Aquí estamos inicialmente con luz blanca, empezamos a cambiar a LSI y ya vemos un patrón diferente. Vemos una zona en donde empezamos a reconocer que hay una friabilidad, que hay una línea que demarca cuál es la zona diferente y empezamos a lavar para examinarla mejor. Esta zona que vemos acá es la que vamos a determinar y la que vamos a empezar a estudiar. Aquí estamos de nuevo con BLI, de nuevo viendo la friabilidad de la lesión, la línea de demarcación que presenta, y tratamos de acercarnos para definir el patrón glandular y vascular que tenga esta lesión. La vemos como es friable y sangra, ¿verdad? Donde ya vemos que hay algo diferente. Aquí solo para mostrarles el tamaño de la pinza, como es una lesión que puede medir más o menos unos 4 por 8 milímetros de tamaño. O sea, una lesión pequeña, pero con mucha alteración aquí en lo que es el centro de la lesión, donde tenemos que pierde el patrón glandular y el patrón vascular normal. ¿Qué es lo que vamos a buscar cuando encontramos una lesión de estas? En el diagnóstico de las lesiones tempranas es muy importante la línea de demarcación y eso fue lo primero que logramos determinar en esta lesión. Y ya una vez que tenemos una lesión con línea de demarcación bien delimitada, vamos a buscar si hay alteración del patrón vascular y alteración del patrón superficial, que son las cosas que nos orientan al diagnóstico de cáncer. En el algoritmo para el diagnóstico de las lesiones tempranas, ya vemos arriba la parte vascular, donde inicialmente los vasitos están ordenaditos en la parte regular, normal.
Cuando perdemos ese patrón vascular regular y ya es un patrón vascular alterado, o cuando ya ni siquiera hay patrón vascular, que es cuando es la materia blanca, que puede más bien incluso hablar de invasión submucosa. Y en el patrón superficial de la glándula, donde vemos las glándulas normales o las glándulas ya de forma irregular, la superficie irregular de las lesiones, o que simplemente no hay ningún patrón en la superficie, no hay glándulas, hablando ya estos patrones finales de neoplasia. Volviendo a nuestra lesión, vemos una línea de demarcación bien importante, vemos donde no hay aquí ningún patrón glandular y donde se ven alteración en los vasos presentes en esta zona. Esta biopsia última ya dio un adenocarcinoma bien diferenciado, como lo podemos ver en las biopsias que nos enseña el patólogo. ¿Qué pasa con esto? Entonces vamos a hablar un poco rápidamente solo. En el MAPS-2, que es el manejo de las lesiones precancerosas del estómago, se determina el manejo, las guías de manejo de este tipo de lesiones. Y aquí es muy importante que siempre la alta definición y la cromoendoscopía son claves en el diagnóstico, que es difícil y dentro de la misma guía esto es parte del manejo de estos pacientes, que luego de la erradicación del Helicobacter, entonces podemos verificar que el paciente si tiene solo atrofia y metaplasia o si ya tiene displasia. Y en el manejo de la displasia, que es lo que hoy estamos enfocados por nuestro paciente, vemos que esto dentro de las guías aparece que hay que referir a un centro donde haya alta definición y cromoendoscopía, precisamente porque esto aumenta la posibilidad de ver estas lesiones. Porque el manejo difiere si vemos las lesiones o no vemos las lesiones. Viendo las lesiones, todos sabemos que esas lesiones hay que quitarlas y yo creo que en este momento nadie duda de que a este paciente esa neoplasia hay que quitársela. Pero la discusión es cuando no vemos las lesiones en cuanto al manejo y en lo que dicen las normas es seguimiento, ¿verdad? Pero si nosotros vemos las lesiones y las lesiones son múltiples, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Entonces, este es el enfoque de nuestra discusión del día de hoy. ¿Cuál es el enfoque terapéutico en este paciente? Que tiene una displasia de bajo grado multifocal y una neoplasia temprana en cuerpo, que la neoplasia sabemos que hay que resecarla, pero si resecamos esta neoplasia en un paciente que ya incluso se le había quitado anteriormente una displasia de alto grado, estos focos de displasia de bajo grado, ¿qué va a suceder con ellos? Y entonces, ¿qué vamos a tener a largo plazo en nuestro paciente? Empezamos la discusión. Muchas gracias.